que está presidida por el doctor Alejandro Chaín. Es un gusto darle la bienvenida a esta actividad. Quiero comentarles cómo va a ser el desarrollo de la misma. Va a inaugurar la jornada el doctor Luis Eduardo Rey Vázquez en su doble carácter de presidente del Superior Tribunal y presidente del Consejo de la Magistratura. También van a dar unas palabras en representación del jurado de enjuiciamiento, el doctor Eduardo Vicci y la doctora Lucía Centurión, y luego se desarrollarán las exposiciones de las doctoras Analía Inés Durán de Casís y Marisa Centurión, ambas integrantes de nuestro Poder Judicial, una de ellas juez de Cámara y la otra secretaria jurisdiccional del Superior Tribunal. Por todos ya conocidas, dada su especialidad en la temática de género. Doctor Luis Eduardo Rey Vázquez, le dejo en el uso de la palabra. Bueno, muchas gracias. Primero que nada voy a rectificar el nombre de la doctora Marisa Españolo, que es una de las concertantes, sí, que cambió el apellido. ¿Por qué? Marisa Centurión dijo. ¿Yo dije Marisa Centurión? Sí. Ay, perdón, no lo escuché. No me escuché ni a mí misma, Marisa. Perdón. Suele pasar. Bueno, gracias, doctor. Buenas tardes para todos, para todas. La verdad que para el Poder Judicial, para el Consejo de la Magistratura y para el Jurado de Enjuiciamiento, es un verdadero honor poder estar lanzando esta actividad conjunta de capacitación sobre la ley Micaela, vinculada a la temática de género, para los, en principio, integrantes de ambos órganos constitucionales, Consejo de la Magistratura, Jurado de Enjuiciamiento, pero extensiva a todos los interesados que hemos tenido, según me informara, una gran convocatoria, ha despertado un gran interés de parte de personas situadas en distintos puntos del país, lo cual nos enorgullece también, porque entendemos que es un tema sobre el cual todos debiéramos capacitarnos, formarnos, para romper quizás aquellos viejos paradigmas que durante mucho tiempo se han manejado a través de la cultura y que han influido negativamente muchas veces a la hora de lograr la igualdad de oportunidades de todas las personas, ¿no? Sin distinción de raza, de género, de sexo, de edad. Y entiendo que esta política de capacitación, que tiene su origen en sendas leyes, una ley del Congreso Nacional, una ley de la provincia que adhirió, donde se impuso la obligatoriedad de la capacitación en materia de género a todos los poderes del Estado, ¿no? Y como tal también a todos aquellos órganos constitucionales creados por la Constitución, a quienes también debe hacerse extensivo. Por lo tanto, esta actividad, ¿no?, que si bien es cierto, luce como la obligatoriedad en las normas, pero entiendo yo que durante mucho tiempo a esta parte ha calado muy profundo en la conciencia de todos los operadores del sistema jurídico la necesidad de incorporar la denominada perspectiva de género, ¿no? A la hora de tener que resolver, tener que abordar el estudio de cada una de las situaciones que involucran muchas veces conflictos entre personas de diferente género, lo cual ha incluso llevado a la necesidad de modificar el reglamento del Consejo de la Magistratura por solicitud de AMJA, que es la Asociación de Mujeres Jueces de la Argentina, a efectos de que a los postulantes que aspiran a cargos de jueces, miembros del Ministerio Público, fiscales, asesores, defensores, sean debidamente evaluados acerca del grado de conocimiento que posean en la materia vinculada al género, ¿no? Y creo que, al menos en las entrevistas que hemos tenido ocasión de celebrar en el corriente año, hemos podido constatar, ¿no?, a veces con sorpresa, pero lo cierto es que es una temática
incluso ya desde hace bastante tiempo, porque me sitúo incluso antes de estar en el Consejo por el Superior Tribunal, me tocó estar por la Fiscalía de Estado de hace más de 10 años y tengo muy presente que en todos los casos, que en todo ese periodo se ha tratado de inculcar y de sondear a los distintos aspirantes a cargos judiciales acerca de cuál es el grado de conocimiento que poseían sobre esta materia, ¿no? Así es que bienvenidas sean estas actividades de capacitación, de formación, que son transversales, que se destinan prácticamente a todos los operadores del derecho, cualquiera sea el rol que desempeñen, y esperamos podamos entre todos lograr el mejor provecho de esta actividad que, sin duda alguna, teniendo en cuenta las expositoras que son expertas en la materia, vamos a poder contar con su conocimiento y su experiencia sobre el tema. Así es que muchas gracias a todos por participar y los saludo muy cordialmente. Muchas gracias, doctor Roy Vázquez. Doctor Eduardo Vicci, le cedo a usted la palabra. Si por favor puede habilitar el micrófono. Hola, ¿se me escucha? Se lo escucha muy bien, doctor. Bueno, muy buenas tardes a todos y todas. Realmente es un gusto participar de este inicio de esta tan importante conferencia. Quiero, en primer lugar, saludar a todos los magistrados en su día. Además, que sin lugar a dudas es uno de los poderes que más mujeres tienen trabajando. Y valiosísimas mujeres, como lo decía, a quien también quiero saludar, el doctor Alejandro Chaín, y bueno, también los saludo al doctor Eduardo Rey Vázquez. Felicitar a la organización porque no solamente es una obligación de acuerdo a lo que dice la ley, que además termina surgiendo esta ley en función de una cuestión realmente grave, así que lamentablemente cuando pasan estas cosas parece que tomamos conciencia de las necesidades que hay que trabajarlas, pero fundamentalmente también quiero hacer hincapié en que se debe redoblar los esfuerzos para trabajar en esta materia porque la verdad que creo que la pandemia ha generado un atraso fundamental. Sin lugar a dudas, el encierro también terminó siendo un problema y agravando varios de estas problemáticas. Está comprobado que la violencia, hubo mucho más denuncias al respecto, y también el hecho de que los niños no hayan ido a la escuela y demás generó nuevas obligaciones también a las mujeres en su hogar, que fundamentalmente también trajeron aparejado un cansancio y roles que todavía la mujer tiene que cumplir dentro del seno familiar y que han sido todavía un gran problema para trabajar en lo social y en lo cultural. Así que, sin lugar a duda, todos tenemos gran responsabilidad los que tenemos algún tipo de función pública y me parece que fundamentalmente también no solamente la formación en este caso de lo que dice la ley Micaela en todos los estamentos estatales, sino que también hay que trabajar culturalmente con los jóvenes y con los niños en cuanto a generar una educación mucho más igualitaria del trato entre los niños y niñas, que permita también que culturalmente cambiemos la concepción al respecto. Todavía queda mucho por hacer, muchísimo por hacer. Se han logrado avances, pero escasos hasta ahora. Sin lugar a dudas, hay que seguir trabajando en el tema. Por eso quiero felicitarlos por este programa. No solamente lo han hecho aquí, sino que lo han hecho en la Cámara Legislativa. Y la verdad que se nota el compromiso del Poder Judicial en este aspecto. Y seguramente
Corrientes va a tener un gran cambio, ¿no? Una provincia que se caracteriza por ser conservadora, que conservemos los valores buenos y que dejemos de lado aquellas cuestiones que todavía nos dejan como una sociedad primitiva en estos tiempos. Así que también el compromiso personal para, en el lugar que me toque, trabajar al respecto y hacer todo lo que esté a mi alcance para que cada vez podamos trabajar en un ámbito en el que no tengamos que diferenciar el género, que seamos todos iguales. Creo que ese es el gran objetivo. Para finalizar, simplemente felicitarlos y desearles que tengan una excelente jornada esta tarde. Muchas gracias. Gracias, doctor Vichy. Disculpe, pero quedó tildada un poco mi cámara, mi sesión. Ahora mismo vamos a dar inicio. También está a la palabra que le vamos a ceder a la doctora Lucía Centurión. Doctora, ¿usted ya tiene habilitado el audio? Sí, ¿me escuchan? Buenas tardes. Sí, la escuchamos perfectamente, doctora. Bueno, buenas tardes a todos. También agradecer que nos hayan invitado como integrante del jurado de enjuiciamiento, tanto al doctor Vichy como a mí, a participar de esta jornada, celebrar esta iniciativa en un día tan particular y que va a quedar marcado como es que este tipo de capacitaciones se inicie en el Día del Magistrado y Funcionario Judicial, así que también felicitarlos en su día que están trabajando más en una temática tan sensible como es la violencia de género o analizar con perspectiva de género, que es algo que en todos los ámbitos lo venimos haciendo, pero coincido con lo que decía el doctor Vichy, es un tema muy sensible que se ha incrementado mucho durante la pandemia y por el cual tenemos mucho que trabajar. Creo que la ley Micaela o hablar de la perspectiva de género o hablar de la violencia contra las mujeres, nosotros tenemos una ley muy enriquecedora, como es la ley 26485, que es, creo, de la que van a hablar hoy las calificadas exponentes que van a disertar en esta jornada. Nosotros de la Cámara de Diputados también hemos cumplido con ese rol y con esa obligación que esta normativa establece para todos los ámbitos del Estado provincial, nacional, provincial y municipal, y hemos realizado una capacitación en la Cámara de Diputados con un contenido similar al que hoy se va a desarrollar acá, con brillantes exponentes de diferentes provincias, como ser la doctora Calafati, como ser la doctora Soledad Llenari del Superior Tribunal de la provincia de Neuquén, como ser la doctora Marisa Españolo, que es una de las que hoy va a disertar, o como ser la doctora Marta Altave de Lertora, vicepresidenta primera de AMJA, que gracias a estas funcionarias y mujeres dedicadas al Poder Judicial que tenemos en la provincia de Corrientes, nosotros hemos tenido la oportunidad de iniciar desde la Cámara de Diputados estas capacitaciones como consecuencia de un convenio que se celebró con AMJA y donde hemos abordado los distintos tipos y metodologías de violencia que aborda la ley 26485, pero consideramos que es un tema tan profundo y tan delicado que cualquier capacitación, cualquier disertación que profundice en la temática siempre es enriquecedora para todos los sectores. Creo que falta mucho por hacer, nos falta mucho por romper el techo de cristal y también elevarnos de ese piso pegajoso, pero que depende de todos los sectores, de los hombres, de mujeres, del ámbito público, del ámbito privado, trabajar este abordaje que nos requiere hoy la sociedad y por sobre todas las cosas, este tipo de capacitaciones que hoy celebro, que ustedes estén iniciando, nos va a permitir
que las sociedades puedan contar con las capacidades que tienen las mujeres para ocupar espacios de decisión, para ocupar espacios de poder, para realmente tener la representación que necesitamos. De eso se trata estas capacitaciones, estos encuentros, y siempre es enriquecedor escucharlas a estas valiosas mujeres especialistas en la temática para ayudarnos a construir, a desconstruir esos preconceptos que tenemos, preconceptos culturales y sociales que tenemos muy arraigados, y como bien lo decía el doctor Vichy, una sociedad tan conservadora como la correntina, que hoy por hoy está hablando de estos temas, que hoy por hoy pongamos estos temas en la construcción diaria, me parece que habla del compromiso que tenemos todos los sectores, encabezados obviamente por el Poder Judicial de la provincia de Corrientes y por esas valiosas mujeres que tenemos dentro del Poder Judicial. Así que simplemente agradecer nuevamente la invitación, también ponerme a disposición del ámbito en que me toca desarrollar mis actividades, que cuenta con nosotros, que cuenta con las mujeres legislativas y que entre todos vamos a poder seguramente construir esa sociedad inclusiva, participativa y solidaria que necesitamos para que las mujeres tengan la visibilidad y la participación que hoy por hoy exige no solo la ley Micaela, sino un montón de leyes que fueron sancionadas, pero que para que esas leyes tengan ejecutoriedad, para que esas leyes tengan en la práctica diaria el cabal reconocimiento, depende de nuestras conductas y de que vayamos, nuestros conceptos respecto a la mujer vayan cambiando. Es un proceso, como todo proceso lleva un largo camino, pero si todos juntos iniciamos ese desafío, seguramente vamos a lograr grandes cambios, y Corrientes desde ya está entre las provincias que mayor participación tiene. Tengamos en cuenta que con la sanción del Código Procesal Civil y Comercial de la provincia, que es un código moderno, el más moderno del país, me atrevo a decir, tiene un capítulo específico vinculado a la utilización de un lenguaje simple y sencillo y a la contención y de los sujetos más vulnerables, sean mujeres, sean la tercera edad, las personas mayores, los adultos mayores o sean los niños. Así que creo que estamos en un buen camino, pero debemos seguir construyendo juntos. Así que felicitaciones a todos y que tengamos una muy buena jornada. Muchas gracias. Gracias, doctora, gracias por su participación. Gracias también a todos los miembros del Consejo de la Magistratura, miembros titulares y suplentes, como del jurado de enjuiciamiento que se encuentran presentes, y todos quienes nos acompañan, que son en estos momentos más de, llegando casi a 600 personas. Doctora Ana Lenis Durán de Casís, se encuentra en uso de la palabra, todavía no la estamos viendo, no está encendida la cámara, ahora sí. Buenas tardes a todos, a todas. Es un gusto participar de esta jornada. Agradezco la invitación y tiene un valor muy particular porque no soy académica, voy a hablar desde la experiencia que tengo en el Poder Judicial y también es un día muy particular, como ya lo han reflexionado el doctor Rey Vázquez y los demás expositores, porque estamos en el Día de la Magistratura y de la Función Judicial. Esta invitación a participar de estas jornadas me ha generado a mí un compromiso diferente. Diferente porque está dirigida principalmente a los órganos extrapoderes constitucionales del sistema jurídico correntino, Jurado de Enjuiciamiento, Consejo de la Magistratura. Sus integrantes, más allá de su preparación, seguramente tienen una mirada diferente a la que voy a presentar, o con matices. ¿Por qué? Porque tienen distintos roles que cumplir en la sociedad, y eso hace que el debate se enriquezca. Así que el propósito es contar las experiencias que hemos tenido en el sistema judicial correntino, en el Poder Judicial, con el tema del desarrollo del programa de perspectiva de género. Más allá de la formación y capacitación de cada uno de sus componentes, nosotros iniciamos justamente hace 10 años, a comienzos del año 2011,
un programa diseñado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de neto Corte Federal, porque invitó a los 23 a las provincias y acá va a participar en una capacitación intensiva para desarrollar un programa con el sistema de talleres para una justicia con perspectiva de género. Este programa se extendió a lo largo y a lo ancho del país y acá en la provincia formamos un grupo de replicadores que difundieron en toda la provincia. Era un programa muy interesante con aspectos teóricos y aspectos prácticos en el taller que tenía por finalidad instalar el tema de la perspectiva de género de manera contundente y en una sola línea argumentativa en todo el país. Yo creo que esos objetivos generales fueron logrados en gran medida. Acá se desarrollaron hace 10 años atrás los talleres, hasta una objeción de conciencia tuvimos, pero no importa, avanzamos, respetamos las diferencias y las diversidades. Se puede decir que fue una etapa buena, positiva, porque más allá de que se permitió detectar temas duros, porque se empezó a trabajar. El primer logro de la Oficina de la Mujer de la Corte fue con la colaboración que sigue permanente de todos los poderes judiciales, elaborar el mapa de género de la justicia argentina. El otro gran logro a partir del 2015 fue el registro de los femicidios. Para detectar los primeros casos de femicidio en la provincia, siempre ha pedido a la Corte, tuvimos que hacer una verdadera pesquisa, porque realmente no se llevaban registros de esa naturaleza, así que era un caso que había entrado por una exposición policial o una denuncia por lesiones leves o un pedido de alimento, podía ser el inicio, el punto de partida de la problemática. Bueno, esa fue, digamos, la instalación de la perspectiva de género que alcanzó determinados objetivos. Pero hoy yo creo que hemos encarado un nuevo desafío y un reinventarnos nuevamente y volver a poner sobre el tapete la temática con la sanción de la ley Micaela. Entonces nosotros que venimos hablando hace bastante tiempo del pasar de la igualdad formal a pasar a la igualdad real, más allá de los grandes logros obtenidos, porque contamos con una plataforma jurídica muy buena, porque la República Argentina cuenta con una constitución reformada que incorporó el bloque de convenciones, que en lo que se refiere a esta temática, la convención CEDAW, que es la discriminación, y la Belén do Pará, referida a la violencia. Contamos con una ley que sigue estas directrices de protección integral de la mujer, leyes provinciales y otra serie de leyes derivadas. Es decir, que la plataforma jurídica tenemos. Lo que nosotros necesitamos ir ajustando de alguna manera las actitudes es el cambio, lograr efectivamente el cambio de paradigma para así lograr la transformación cultural. Porque la perspectiva de género implica que nosotros tenemos que hacer un esfuerzo intelectual para detectar las asimetrías que propone la temática, porque ese tema no formó parte de nuestra educación. Nosotros estamos educados y formados con otros criterios y otros parámetros. Entonces, tenemos que buscar la verdadera, auténtica transversalización de perspectivas. ¿Podemos avanzar para entrar de lleno en el tema? Me pareció que la perspectiva de género hay que encararla desde el principio de la igualdad. Ella se sustenta en el principio de igualdad. Igualdad, hoy no hablamos de igualdad formal, sino que es decir, dar oportunidades en igualdad real como no sometimiento. Esta es una interpretación del artículo 10, renovada del artículo 16 de la Constitución Nacional. Roberto Sabas es un constitucionalista que trabaja muy particularmente sobre ese tema, uno de los tantos que hay, grandes doctrinarios en la Argentina, y implica como ajustar los conceptos, y hablar de no sometimiento significa que tenemos que trabajar para evitar las discriminaciones. Entonces se ejerce como una doble, se requiere del Estado acciones positivas y también a veces
acciones negativas en el sentido de poner un límite o un coto. Pero el artículo 75, si podemos avanzar, a ver si los chicos me escuchan, el artículo 75 de la Constitución, inciso 23 de la Constitución Nacional, es clave en este tema. Porque nosotros, ¿qué acontece en el estado de situación actual? Nosotros con los diagnósticos actuales que tenemos, advertimos que esa transversalización que pretendíamos no se ha instalado de manera uniforme. Entonces, advertimos que las asimetrías siguen y que la mujer sigue siendo sometida a mucha violencia y discriminación. Quizás digan, y sí, pero hay muchas mujeres trabajando en lugares destacados, sí, pero son muchas más las que tienen todo este tipo de limitaciones y condicionamientos. Que nosotras, desde nuestros roles, contribuyamos a superar es otro de las propuestas que que voy a hacer, digamos. Nosotros tomé una conferencia que desarrolló para explayarme sobre el tema con los condicionamientos de tiempo que tenemos, dada por la conferencia fue dada por la doctora María Angélica Gelli, el año pasado en AMSA, la Asociación de Juezas Mujeres, y ella lo tituló La igualdad como mandato constitucional. Y realmente me resultó muy interesante el tema, cómo lo desarrolló. Entonces, nosotros necesitamos una igualdad real en un sistema de libertad. Sí, eso necesitamos. Pero respondemos con un interrogante que a su vez tiene una respuesta problemática. ¿Una mayor libertad asegura una mayor igualdad? Porque el problema, uno de los grandes problemas de las mujeres en la Argentina y en la humanidad es el sometimiento económico. Ya decía el secretario general de las Naciones Unidas en el Día Internacional de la Mujer, el año pasado ya lo decía, que hablaba de las mujeres, el trabajo de las mujeres rurales, ¿no? El trabajo rural. Hablaba de la fuerza de trabajo que ofrece la mujer, que desarrolla, y de los condicionamientos que tiene. ¿Podemos avanzar en la filmina? ¿Cómo? Bueno, entonces, a partir de la propuesta, entonces, es transitar el camino de la igualación con las herramientas legales que ya tenemos y con las acciones positivas que debe desarrollar porque el Estado llevar adelante, artículo 75, inciso 23 de la Constitución, cuando habla de legislar y promover acciones positivas para eliminar todo tipo de discriminación y violencia y designa los grupos vulnerables en la Constitución. Habla de niñas, niños, mujeres, ancianos y personas con discapacidad. Es decir, que nosotros tenemos las herramientas y las directrices para trabajar en el tema. Así que el camino de la igualación lo tenemos que seguir transitando, mejorando lo que hemos hecho hasta ahora. Y para hablar de la perspectiva de género, yo quiero hacer una breve distinción entre perspectiva e ideología. Pero primero, en primer lugar, voy a decir una observación general. No voy a hablar en este momento, porque no es la idea, sino que no voy a hablar de la discusión filosófica que hay detrás de la doctrina de la perspectiva de género. Yo sostengo que ese no es un tema para hablarlo, necesita un gran debate y una gran discusión, y que hay que respetar las creencias y posiciones ante la vida de la gente, pero con una propuesta de tolerancia y de pluralismo. Entonces nosotros, ¿qué necesitamos trabajar acá en el Poder Judicial y ahondar? Necesitamos trabajar la perspectiva de género desde una mirada como teoría del derecho igualitaria, es decir, que defienda la igualdad real entre hombres y mujeres, como decía yo, el no sometimiento. Entonces tenemos que en nuestros casos detectar que nos llegan a nuestro rol de magistrados, funcionarios, empleados, detectar las asimetrías y las vulnerabilidades
para resolver el caso con la mayor justicia y equidad. Bueno, podemos avanzar. Por eso quería diferenciar de la ideología, porque la ideología involucra, aunque todos tenemos nuestra ideología, involucra una idea política determinada que nosotros queremos separar de la perspectiva de género como gran herramienta para trabajar en el derecho por una sociedad más igualitaria. Y evitar las posiciones extremas que se han generado en la temática, ¿verdad? Esa es la propuesta que quería hacer en esta ocasión. Por eso decía que juzgar con perspectiva de género es una teoría del derecho de carácter transversal. Esa transversalidad, es decir, que todo el sistema jurídico tenga presente esta doctrina al momento, esta mirada al momento de resolver el caso, es lo que aún no hemos alcanzado al 100%. Y en eso, por eso es que tenemos que seguir trabajando en este tema. Y debe formar parte de la competencia técnica de la preparación en perspectiva de género, tanto de los que están en funciones como de los que aspiran a acceder al cargo. A mí me parece que es esencial. Fíjense ustedes, voy a hacer una breve referencia al nuevo Código Procesal Civil que a partir del 1 de diciembre va a entrar en vigencia en Corrientes. Ese código que también significa como un volver a encarar una nueva mirada sobre el activismo de los jueces en los juicios civiles y comerciales, profundiza notoriamente sobre los deberes y facultades de los jueces, y decir que le otorga un rol relevante en el proceso de conductor y por lo tanto una gran responsabilidad, consagra expresamente más de 20 deberes en uno de sus artículos, pero a continuación dice en el artículo 58 que la falta de cumplimiento de esos deberes de modo reiterado puede generar un supuesto de falta grave. Esto saco a colación este tema porque tiene vinculación precisamente con las funciones que cumplen el Consejo y el jury. Entonces, dejo formulado un interrogante que es inquietante para nosotros, pero de si la reiteración de la falta de aplicación de la perspectiva de género podría generar una presentación ante el Consejo de la Magistratura. Es una cuestión, ¿podemos avanzar en la filmina? Es una cuestión que tenemos que trabajarlo y los jueces tenemos que tener presente al momento de resolver nuestros casos. Para ir avanzando rápidamente, más allá de que por ahí no me puedo ajustar a todas las ideas que tengo consignadas en las filminas, quería cerrar con este tema. Contarles, si puedo avanzar una filmina, voy a necesitar que retrocedan. Los deberes del juez, entonces, hoy, entre los esenciales que quiero destacar en 2 líneas, es que el juez tiene que, por lo tanto, justificar sus decisiones, tanto en un caso en que tiene necesidad, advierte la necesidad de aplicar la mirada de género, como en cualquier otro caso. Por eso, para eso tiene una gran herramienta que es la argumentación jurídica, en donde va a desarrollar las razones que lo llevan a tomar tal o cual decisión, en nuestro caso que estamos hablando, a aplicar o no los principios que permiten determinar si hay una discriminación, una asimetría o una violencia en el caso. Basta de los formalismos mágicos. Este término lo quería utilizar porque se usa mucho en el protocolo de género de la Justicia de México. Creer que la simple cita de una convención o de una ley que es muy relevante en el país que fuere, es suficiente para considerar que se ha cumplido con el deber de juzgar con perspectiva de género, no es cierto, es falso. Porque la bajada al caso, como decimos nosotros, significa argumentar por qué voy a aplicar o no voy a aplicar
tal o cual grupo de legislación o convenciones. Por eso es la simple cita, nosotros le llamamos, yo lo llamo formalismo mágico, y me parece que es una metáfora que describe muy bien algunas situaciones. Tenemos que salir de esa posición y tomar el desafío de avanzar más aún en el análisis de los casos que requieren mirada de género. Necesito retroceder una film. Bueno, para cerrar este tema rápidamente y ir a una cosita más que les quiero comentar. Sabemos que el tema perspectiva de género, como a veces se confunde con ideología de género, y cada uno de la ideología de género tiene miradas más extremas y más moderadas. Eso genera confusiones y genera preconceptos, prejuicios para decir. Entonces quiero marcar algunos de ellos. ¿Cuáles son estos preconceptos que tenemos que trabajarlos para dejarlos de lado y poder realmente aceptar como teoría del derecho y defensa de una sociedad justa e igualitaria entre hombres y mujeres? Identificar la palabra género como sinónimo de mujer. Entender que la perspectiva de género es la problemática de la mujer cuando es una cuestión de hombres y mujeres, de igualdad real de oportunidades. Estimar que trabajar con perspectiva de género es una actividad laboral y no realizamos ningún cambio en nuestra vida privada y en general en nuestra realidad. Considerar que se remueven los patrones culturales invitando a las mujeres a las capacitaciones. Pensar que la perspectiva de género es adaptar a las mujeres al mundo de los hombres. Creer que la perspectiva de género solo tiene importancia en el ámbito de la violencia doméstica. Entender que en los ámbitos empresariales carece de importancia y confundir la perspectiva de género con feminismo. El feminismo, como saben todos, es una corriente política que promovió la defensa de los derechos de la mujer y que también hoy tiene diversas vertientes. Entonces, estos preconceptos los quería mencionar porque nos van a ayudar, si los internalizamos de alguna manera, a ir dejando de lado los prejuicios que tenemos para trabajar con la perspectiva de género y creer que es solo una problemática de las mujeres. Podemos avanzar. Una más, por favor. Para ir cerrando, quiero señalar rápidamente los principios generales para juzgar con perspectiva de género. Porque juzgar con perspectiva de género significa que nosotros tenemos que entender que la neutralidad como parámetro para juzgar la igualdad ya no es suficiente. Nosotros vamos a la igualdad real, como les decía, y a buscar el no sometimiento, ese sometimiento estructural, porque por generaciones vienen, por ejemplo, las mujeres rurales teniendo esa discriminación y no tienen acceso a otros tipos de trabajos mejor categorizados, mejor reconocidos o más perfeccionados. Es un ejemplo nada más. Entonces, tenemos que tener en cuenta, hay una serie de catálogos, tomé algunas directrices para trabajar para juzgar con perspectiva de género. Los principios constitucionales, nuestro bloque de constitucionalidad, realizar un control de convencionalidad cuando es necesario, tener presente el estándar probatorio. El estándar probatorio debe flexibilizarse y hay generalmente una inversión de la carga de la prueba, porque la persona que se siente discriminada o sujeta a violencia siempre está en una situación de generalmente en una situación de vulnerabilidad respecto al agresor, que puede ser un particular o una institución o el Estado mismo a través de algunos de sus organismos. Entonces hay una inversión de la carga de la prueba. Se flexibilizan los principios generales de interpretación de la ley de especialidad y demás. Los demás principios generales que estudiamos para interpretar o aplicar una ley u otra. Se debe aplicar, si es necesario, la jurisprudencia de la Corte Interamericana. La Corte Interamericana toma los casos inclusive y da directivas muy concretas, no solo para resolver la problemática específica, sino también le marca a los estados, generalmente dándole plazo para que presente programas relacionados con aquellos
derechos afectados que considera que la progresividad o la propuesta programática política del Estado no es dinámica, no avanza, no hay. Entonces, ¿qué está haciendo, por ejemplo, el Estado ahora en relación a la vivienda, al principio de vivienda digna? Es decir, es muy activa la Corte. De todas maneras, nosotros sabemos que la operatividad de los derechos de tipo social es una operatividad derivada, generalmente así se interpreta desde el punto de vista del derecho constitucional argentino, es decir, relacionadas con las posibilidades reales de cada Estado. También al detectar la problemática de discriminación, tenemos que tener que cité el caso Atala Rifo versus Chile porque recomiendo. Es un caso paradigmático. Es el caso de una jueza, un matrimonio que se disuelve y son dos abogados, una es jueza. Bueno, se desarrolla todo un proceso que llevó varios años y llegó hasta la corte. Ella fue sujeta a un sistema de tipo consejo de la magistratura por sus preferencias en su vida privada, después de divorciada, mamá de 3 niñas. Es muy interesante, involucra la discriminación, los derechos de los niños, es decir, son casos difíciles, como le llamaría yo. Pero bueno, la perspectiva de género que quiero proponer desde la experiencia que estoy desgranando estas ideas, es cuando nosotros tenemos que trabajar el cotidiano para nuestros casos de todos los días. Ahí que tenemos que darle la respuesta al ciudadano, es que tenemos que tratar de hacer ese esfuerzo intelectual, como decía Carmen Archibay cuando diseñó la Oficina de la Mujer de la Corte, para detectar esa asimetría, esa discriminación o esa violencia. Y indicar qué ley se le va a aplicar o cuál es la solución más justa o equitativa. No darle una preferencia injustificada a la mujer, tampoco se aspira a eso. Porque precisamente si avanzamos rápidamente en mi Filmina, justamente nosotros no queremos, creo que las mujeres no queremos salir de la idea del patriarcado para pasar a un paternalismo estatal eterno. No. La subvención y la ayuda del Estado es para que la mujer se encamine a obtener un trabajo digno. El trabajo dignifica a la educación. Así que esas son las ideas centrales, algunas ideas directrices en donde respecto de la perspectiva de género, cómo la veo, cómo propongo que se aplique en el Poder Judicial correntino. ¿Podemos avanzar? Bueno, para cerrar, le quiero presentar el mapa de género de la Oficina de la Mujer y también dejo a disposición este Power. Está el trabajo que realiza el Departamento de Estadística del Poder Judicial de Corrientes sobre femicidio y violencia de género. El femicidio es muy fuerte, es muy importante en la Argentina, el índice elevadísimo que hay, pero en la oficina, en el mapa de género hace más de 10 años que está creada la oficina y se lleva adelante el mapa de género, está prácticamente igual. Las tendencias no han cambiado y también es una tendencia que está en Latinoamérica instalada. En funcionarios y funcionarias, personal administrativo, está el grueso de participación de mujeres, 60-61%. Pero en magistrados y en cúpula, cabeza de poderes, se reduce notoriamente. Esa tendencia ha disminuido un poquitito estos últimos años, de 26 pasamos a 31, a 69%, pero como pueden ver, todavía no se ha roto el techo de cristal. Y esta es una realidad que lo vive el Poder Judicial como en otros estamentos y poderes del Estado. Por eso necesitamos todavía las leyes que fijan cupos, es decir, realizan una discriminación inversa para permitir que la mujer tenga su participación. Es decir, seguimos en la lucha, en la construcción de la igualdad real de oportunidades, así que esa es la mirada. Yo creo que trabajamos muchísimo con perspectiva de género en la justicia correntina, pero siempre hay más por hacer. Esa es la experiencia y algunas ideas que quería compartir con ustedes. Muchas gracias.
Gracias, doctora Durán de Casís. Brillante su exposición y su reflexión sobre todo. Doctora Marisa Españolo. Sí, buenas tardes. Perdón por el error. Quise ocupar el menor tiempo posible y dije Centurión en vez de Españolo. No, no es nada. Buenas tardes con todos y con todas. Quiero agradecer muy especialmente a los miembros del Consejo de la Magistratura de Corrientes y del Jurado en Enjuiciamiento. Quiero agradecer al doctor Luis Eduardo Rey Vázquez, al doctor Víctor Ojeda, a la doctora María Herminia Puig, a la doctora Verónica Torres de Brear, al doctor Fabricio Sartori, al doctor Pablo Muniagurria, al doctor Néstor Dualde, al doctor Leonardo Repeto, al doctor Alejandro Agustoni, al doctor Gustavo Sánchez Mariño, Horacio Ricardo Colombi, Lucía Centurión, Eduardo Alejandro Vizqui, doctor Jorge Bonpadre, doctor Rivolta, doctor Blas Pitón, doctor José Costabuta, doctor Marcelo Acuña Domínguez y doctor Luis Horacio Codazzi, y especialmente a los doctores Gustavo Ganduglia y María Juliana Ojeda, quienes me hicieron llegar el flyer. Quiero agradecer porque esta posibilidad que nos dan de estar en este diálogo institucional nos acerca a través de la capacitación a poder dialogar sobre lo que nos ha convocado en esta oportunidad. A mí me toca hablar sobre los estándares internacionales en derechos humanos y la Ley de Protección Integral a la Mujer. Para hablar de estándares internacionales, tenemos que hablar primero sobre la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer. Esta es una convención de las Naciones Unidas del año 1979, conocida como CEDAW. ¿Qué sucede con esta convención? Los Estados partes, considerando la Carta de las Naciones, reafirmaron la fe en los derechos humanos fundamentales, en la dignidad y en el valor de la persona humana y en la igualdad de derechos de hombres y de mujeres. Esta convención que el Estado argentino fue signatario es lo que nos convierte en Estado parte para cumplir las mandas. Y en esto se reafirma el principio de la no discriminación y proclama que todos los seres humanos nacemos libres e iguales en dignidad y derechos, y que toda persona puede invocar todos los derechos y libertades proclamados en la Declaración Universal de Derechos Humanos sin distinción alguna y por ende sin distinción de sexo, considerando que esos Estados partes en los pactos internacionales de derechos humanos tienen la obligación de garantizar a hombres y mujeres la igualdad en el goce de todos los derechos económicos, sociales, culturales y políticos. Por eso la expresión discriminación contra la mujer es muy importante comprender qué significa, porque justamente la Convención nos dice, la expresión discriminación contra la mujer denota toda distinción, exclusión o restricción basada en el sexo que tenga por objeto o por resultado menoscabar o anular el reconocimiento, el goce o ejercicio por la mujer, independientemente de su estado civil, sobre la base de la igualdad del hombre y la mujer, de los derechos humanos y las libertades fundamentales, en todas las esferas en que una mujer lleva adelante su vida, esfera política, esfera económica, esfera social, esfera cultural o en cualquier otra esfera. Porque precisamente, ¿qué es lo que impone la Convención? Que la mujer pueda vivir una vida libre de violencia en cualquier ámbito en que se desarrolle. Por lo tanto, los Estados partes condenan la discriminación contra la mujer y convienen en seguir por todos los medios apropiados y sin dilaciones una política encaminada a eliminar la discriminación contra la mujer y con tal objeto se comprometen a consagrar en sus constituciones, aquellos que todavía no lo han hecho, y en cualquier otra legislación apropiada, el principio de igualdad entre el hombre y la mujer, y asegurar por ley todos los medios apropiados para la realización práctica de ese principio, porque lo que nos cuesta mucho es llegar a la realización práctica. Leyes hay,
normas hay, convenciones hay, pero para llegar a la realización práctica nos faltan medios apropiados. Y para eso quiero tomar lo que acaba de decir mi colega preopinante cuando habló de los cambios culturales. En eso radica. Tenemos que cambiar los estereotipos, y para cambiar estereotipos, para evitar la discriminación y la violencia, tenemos que empezar por el cambio cultural. Y el cambio cultural no se da a través de las leyes, se da a través de la educación. La ley es un instrumento más, pero se da a través de la educación. Tenemos que incorporar en los colegios, desde el inicio de la educación, hay que hablar de igualdad y de no discriminación en todos los órdenes de la vida para las personas, porque las personas tienen el derecho a vivir, tenemos el derecho a vivir una vida libre de violencia. Eso es lo que tenemos que conversar y eso es lo que tenemos que ajustar. Voy más allá del Poder Judicial, los 3 poderes del Estado y principalmente la educación. La educación como anclaje para evitar la discriminación. Por eso dice la norma, adoptar medidas adecuadas, legislativas y de cualquier otro carácter que prohíban toda discriminación contra la mujer, y establecer la protección jurídica de los derechos de la mujer sobre la base de la igualdad. Para la protección efectiva, esa protección efectiva es la que le va a posibilitar a la mujer una vida libre de violencia. Además de la Convención CEDAW, tenemos la Convención Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia, que se denomina Convención de Belén do Pará. Este es otro bloque. El que hablamos recién es CEDAW de Naciones Unidas y Belén do Pará es de la OEA, de la Organización de los Estados Americanos. Dice más o menos similar, reconociendo el respeto irrestricto a los derechos humanos que ya ha sido consagrado en la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre y afirmando que la violencia contra la mujer constituye una violación de los derechos humanos. Bueno, este es otro anclaje que tenemos que hacer una pausa. Toda violación a la mujer es una violación de los derechos humanos. Toda violación a los derechos de la mujer, a las libertades de una mujer, es una violación de los derechos humanos. Y nosotros no podemos violar los derechos humanos porque somos signatarios de esas convenciones y porque además es ya un orden global al que estamos adheridos. No solo por las normas, sino por lo que significa el espacio global. Estamos inmersos. No se olviden que estamos además pasando por años muy tristes. Desde el año pasado y este año, nuestras sociedades pasan por momentos muy tristes, por momentos de pérdidas, por momentos de incertidumbres, y a eso se suma la violencia. Decía hoy el doctor Bisky, donde la mujer, además de su tarea habitual, tiene que tener otras tareas, como por ejemplo las tareas de cuidado. Se suma a las tareas habituales de sus labores diarias, la tarea de cuidados a los niños, a los adolescentes, a los adultos mayores, a todo lo que tenga que ver, y a eso se agrava cuando está conviviendo con un violento. Por eso esto es realmente triste y eso es lo que tenemos que tratar de revertir. Bueno, el marco legal, que son los estándares. El marco legal nos da la pauta legal, nos da la norma, pero los estándares surgen de los criterios. Los estándares surgen de los criterios jurisprudenciales. Un estándar es un modelo, es un criterio. Esos estándares surgen de los casos que fueron llevados, que son llevados a la Corte Interamericana de Derechos Humanos respecto de la violación de los derechos consagrados en estas mandas convencionales. Para nosotros, a partir del 75, inciso 22, ya son mandas constitucionales, por imperio de nuestro régimen constitucional y de nuestro orden jurídico. Dentro del marco legal tenemos CEDAW, que ya dijimos que es su sigla en inglés, pero es Convención sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación. Convención Americana sobre Derechos Humanos, que ese es el nombre técnico. Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar y Erradicar la Violencia, que es Belén do Pará. La Ley de Modelo Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia. La recomendación general del comité, la recomendación general 35 del Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer, el comité CEDAW,
sobre la violencia por razón de género es un marco legal muy importante, porque el comité va dando recomendaciones. Ese comité es el que hace el seguimiento a los países de cómo nos vamos comportando respecto de los derechos humanos. La recomendación 35 todos deberíamos tener bien presente. Luego, esa actualiza la recomendación 19. La violencia contra las mujeres como violación de los derechos humanos es una ofensa a la dignidad humana. Es una ofensa a la dignidad humana. Y tenemos que tener en cuenta que la ofensa a la dignidad humana trasciende todo contexto sociocultural. Trasciende, va más allá. Es una violación que nos compete como Estado y que si lo violamos, nos lleva a una responsabilidad institucional. Ya lo dijo la Corte Interamericana, ahí ya entramos en el tema de los estándares. En los casos, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en el caso Rosendo Cantú contra México, es una sentencia del 31 de agosto del año 2010, esta era una señora, su apellido es Rosendo Cantú, ella era una señora joven de 17 años que estaba lavando la ropa en el río y que llegan las fuerzas de seguridad del Estado y le preguntan y le ponen fotos porque estaban buscando a personas que supuestamente estaban en el terrorismo y le dice si la vieron y la señora le dice yo no vi a nadie, yo estoy lavando la ropa y la empiezan a violar, a castigar, toda una cantidad de vejámenes. Bueno, es después el esposo el que hace esta presentación a la Corte Interamericana. Rosendo Cantú es el apellido de la señora. Tenía 17 años con una hija pequeña, casada con este señor que después hace el reclamo. La infracción del deber de diligencia por parte de los Estados como parte del patrón global de la violencia contra las mujeres nos lleva a una responsabilidad institucional. No podemos infringir el deber, debemos ser diligentes. Donde lo dijo también la Corte Interamericana, y ahí encontramos otro estándar internacional, en el caso González contra México, conocido como campo algodonero, pero se llama González contra México, pero si se lo busca en cualquier buscador, aparece como campo algodonero. Es una sentencia del año 2009. Allí, respecto a la prueba aportada y las irregularidades en las investigaciones que se cometieron por parte del Estado de México y en todas las irregularidades del proceso, incluyó la demora en la iniciación de las investigaciones, la lentitud de las mismas, la inactividad en los expedientes, la negligencia, irregularidades en la recolección de la prueba, en la identificación de las víctimas, hubo pérdida de información, hubo extravío de piezas de los cuerpos que estaban bajo custodia del Ministerio Público y la falta de contemplación de las agresiones a mujeres como parte de un fenómeno global de violencia de género. Todo eso hizo que el Estado mexicano sea condenado por violación al deber de diligencia de parte de los Estados en campo algodonero. Luego tenemos el derecho a la igualdad y a la no discriminación como principio del ius cogens. El ius cogens en el caso Gutiérrez Hernández contra Guatemala. El ius cogens es un principio del derecho internacional que quiere decir que se hace norma. Eso que es internacional luego es, eso que es norma internacional, ese principio luego es norma interna. La Corte recuerda, la Corte Interamericana, que en la etapa actual de la evolución del derecho internacional, el principio de igualdad y de no discriminación ya entró al dominio del ius cogens, es decir, ya está dentro de los Estados parte, y sobre él descansa el andamiaje jurídico del orden jurídico nacional e internacional y permea, pasa a todo el ordenamiento jurídico de los Estados. Y aquí viene el caso que también comentó la doctora Durante Casis, el caso Atala Rifo, Karen Atala Rifo contra Chile. Karen era una jueza de Chile, madre de 3 niñas, ella se divorcia de su esposo y luego convive con una señora. Ella, en su calidad de lesbiana, ella estaba conviviendo con la señora y sus 3 niñas. El ex esposo, porque ella ya estaba divorciada, le inicia una demanda a Karen Atala Rifo, diciendo que ella no era buen ejemplo para sus hijas.
por el Estado chileno, la Corte de Chile le quita la custodia de sus 3 niñas. Sin embargo, en el expediente, cuando ustedes lo miren, vamos a hacer ojalá el año que viene podamos hacer un trabajo de taller con ustedes, sobre todo con los miembros del Consejo y del Jurado de Enjuiciamiento, el doctor Chaín, que le gusta tanto estos temas, como el doctor Rey Vázquez, podamos hacer aquí en el área con el distanciamiento un taller sobre el caso Atala Rifo, porque también es muy triste, pero a su vez es un caso palmario de discriminación, porque cuando le preguntan al médico, al pediatra de los niños, de las niñas, cómo estaban las niñas, qué clase de madre era Karen Atala Rifo, le dice el médico, impecable. La señora Atala Rifo es impecable con las niñas están muy bien, son buenas alumnas, van bien a la escuela, no tienen ningún problema, y no tienen ningún problema psicológico porque su mamá es lesbiana. Bueno, ese caso llegó a la Corte Interamericana y la Corte Interamericana revocó el fallo de la Corte de Chile y le dijo no hay ningún mal ejemplo. Ella no es mala madre. ¿Por qué? Porque esto es cultural. Es la sentencia número 24, sentencia del 24 de febrero del año 2012. Allí ustedes pueden ver totalmente cómo se ve el caso de discriminación hacia una mujer por el hecho de tener en su vida privada otra orientación sexual. Me parece que eso lo tenemos que ir trabajando porque nos cuesta mucho, porque como dijimos, hay estereotipos, hay vallas que tenemos que derribar y los estereotipos no son otra cosa que prejuicios. Siempre pensamos que el que piensa distinto de nosotros es malo. El derecho a la igualdad como elemento fundamental de la dignidad humana lo vemos en el caso Atala Rifo y Niñas contra Chile. Este sobre el principio de la igualdad de la ley y la no discriminación, la Corte señaló que la noción de igualdad se desprende directamente de la unidad de naturaleza del género humano. Somos iguales como personas. No hay diferencia. El género humano, por el solo hecho de ser personas, somos iguales. Y es inseparable de ese estado de dignidad, de esa condición esencial de la persona, que es el respeto a su dignidad, frente a la cual es incompatible toda situación que por considerar superior a un determinado grupo conduzca a tratarlo como diferente, conduzca a tratarlo con privilegio, o que a la inversa, por considerarlo inferior, lo trate con hostilidad. Porque justamente acá a esos grupos minoritarios se ve cómo la justicia chilena la trató con hostilidad, la trató con palabras agraviantes, la trató con palabras que afectaban su dignidad y que por lo tanto la discriminaban en el goce de sus derechos. Ahí también tenemos la opinión consultiva en el mismo sentido. Luego tenemos el derecho, otro criterio que es otro estándar, el derecho a la igualdad en la aplicación de la ley. Aquí tenemos el caso Jessica Lenahan de los Estados Unidos. Ahí la Comisión ha aclarado que el derecho a la igualdad ante la ley no significa que las disposiciones sustantivas de la ley tengan que ser las mismas para todos, sino que la aplicación de la ley debe ser igual para todos sin discriminación. Ello significa que los estados tienen la obligación de adoptar las medidas necesarias para reconocer y para garantizar la igualdad efectiva de todas las personas ante la ley. Muy bien, otro estándar. La prohibición de la discriminación, que ya dijimos, CEDAW, Comisión, Corte Americana de Derechos Humanos, Comisión y Convención Belén do Pará. Y luego esto está interrelacionado, la interrelación de la discriminación. Este es otro estándar, la interrelación de la discriminación en la Convención Americana. Caso Gutiérrez Hernández contra Guatemala. Aquí, ¿qué pasó? En ese sentido, mientras la obligación general del artículo 1 de la Convención se refiere al deber del Estado de respetar y garantizar sin discriminación los derechos contenidos en ese tratado, el artículo 24 también protege el derecho a la igual protección ante la ley. Prohíbe la discriminación de derecho o de hecho. Esa es la interrelación. Prohibir la discriminación de hecho y de derecho. En definitiva, si un Estado discrimina en el respeto o garantía de un derecho convencional, viola el artículo 1 y el derecho sustantivo en cuestión. Fíjense cómo todo está absolutamente relacionado respecto
al respeto a la dignidad y a la no discriminación a la persona humana. Y esos son los estándares. Los estándares están en los fallos. Son los criterios que surgen de los fallos de la Corte Interamericana y de las recomendaciones. El deber de los estados de abstenerse de generar situaciones de discriminación. Los estados tienen que abstenerse, deben abstenerse de realizar acciones que de cualquier manera vayan dirigidas, directa o indirectamente, a crear situaciones de discriminación, de jure o de facto, en cualquier estado, en cualquier situación. Volvemos a hablar de, porque Atala Rifo es el que hace y tiene todos estos estándares en su contenido. ¿Y qué dice? Algo muy importante dice el tribunal, que constata ahí que en el marco de las sociedades contemporáneas, dice, en las sociedades que estamos viviendo, se dan cambios sociales, se dan cambios culturales, se dan cambios institucionales que están encaminados a desarrollar sociedades más incluyentes, están encaminados a desarrollos más incluyentes de todas las opciones de vida de sus ciudadanos. Hay que respetar la opción de vida del otro. En ese sentido, el derecho y los estados deben ayudar al avance social. De lo contrario, se corre el riesgo de legitimar y consolidar situaciones de discriminación que son violatorias de los derechos humanos. Me parece que este es un párrafo que nos conmina a pensar que tenemos que encaminarnos a desarrollar sociedades más incluyentes, a respetar las opciones de vida del otro en todos los espacios en que el otro se dirija. Por supuesto, sin vulnerar derechos de terceros. Ya sabemos, artículo 19 de nuestra Constitución. Ese es el artículo, ese concepto de privacy que tiene el 19, las acciones privadas. No lo tenía la Constitución de los Estados Unidos. El concepto de privacy se incorpora con posterioridad en una enmienda. Sí tenían nuestros padres fundadores, nuestros padres constituyentes, el concepto de privacy en el artículo 19. Y ahí entramos a esto que nos gusta, que es la ley Micaela, que es la que estableció que tenemos obligatoriamente que capacitarnos en género. ¿Para quiénes? Dice, para todas las personas que integran los tres poderes del Estado. Para todas las personas. Capacitación obligatoria. Y que surge justamente a raíz de un hecho muy triste, donde Micaela García es asesinada por una persona que había salido de la cárcel, también por delitos contra la integridad sexual y demás. Entonces, a raíz de ese hecho triste, surge esta ley, que no queremos que hayan más Micaelas, no queremos que hayan más mujeres muertas, no queremos que hayan más violencias que dañen la dignidad en cualquiera de sus formas. Y esta es la ley argentina, que nosotros, con el doctor Chaín, el Superior Tribunal, implementó la legislatura de Corrientes, estuvo dando los cursos. Ahora con ustedes estamos dialogando de estos temas. Deben realizar las capacitaciones en el modo y la forma que establezcan los respectivos organismos. Aquí Corrientes dictó su propia ley adhiriéndose a esto. Y tenemos un artículo muy importante en la Constitución de Corrientes que ya nos habla de la igualdad de género. El artículo 45 dice, miren qué lindo el artículo 45 de la Constitución de nuestra querida provincia. Dice, el Estado garantiza la igualdad real de oportunidades para mujeres y varones. ¿En qué ámbitos? Dice, en todo, dice, en lo cultural, en lo económico, en lo laboral, en lo político, en lo social, en lo familiar. E incorpora la perspectiva de género en el diseño y en la ejecución de las políticas públicas y estimula la modificación de los patrones socioculturales. Ahí, en eso radica el cambio cultural, en modificar los patrones socioculturales. El doctor Distil y la doctora Centurión hablaron hace unos minutos de que somos sociedades conservadoras, que debemos cambiar nuestra mirada para ser mejores personas y respetar la dignidad del otro. ¿Con el objeto de qué? Dice el artículo 45 de nuestros constituyentes correntinos. ¿Para qué pusieron este 45? Para eliminar las prácticas basadas en el prejuicio de superioridad de cualquiera de los géneros. Nadie es superior a otro. Reconoce el trabajo en el hogar como una actividad económica que crea valor agregado y produce riqueza y bienestar social. Miren qué importante la actividad en la casa,
dentro de la familia, el trabajo en el hogar como una actividad económica, y las amas de casa tienen el derecho a la seguridad social de conformidad con la ley. Esto es ley en la provincia de Corrientes, artículo 45. A partir de esa norma, sí. Se está cumpliendo su tiempo. Gracias, ya voy a terminar. Tenemos la 6527, que es la que adhiere a la ley Micaela, que es nacional, y quiero hacer una mención a lo doctrinario, si bien es cierto que ya voy a entrar rápido a la ley de protección integral de la mujer, pero me parece que tenemos que decir de qué hablamos cuando hablamos de violencia de género. La violencia de género afecta a las mujeres por el solo hecho de ser mujer. Constituye un atentado a la integridad, a la dignidad y a la libertad de las mujeres, independientemente del ámbito en que se produzca. Se entiende por violencia de género cualquier acto de agresión basado en una situación de desigualdad. Lo que nos digan, cómo nos digan, en la forma agraviante que nos dicen las cosas, el famoso andar a lavar los platos, es agraviante y es cultural. Los chistes que se nos hacen por ser gordas, por ser flacas, por nuestra forma de vestir, chistes agraviantes, todo eso basados en una situación de desigualdad en el marco de un sistema de relaciones de dominación de los hombres por sobre las mujeres y que tienen como consecuencia un daño que puede ser físico, sexual, psicológico, incluidas las amenazas, incluida la coacción o privación arbitraria de la libertad. Hoy decía la doctora, cuando hay agravio económico, cuando la mujer no puede disponer de su dinero, ahí hay coacción, hay amenazas, le sacan la tarjeta, le bloquean la tarjeta, tienen la clave de su cuenta, controlan cuánto gastó, todo eso afecta la dignidad de la mujer. Tenemos que hacer una distinción muy rápida entre sexo y género, porque no es lo mismo. El sexo se refiere a las diferencias biológicas, anatómicas, fisiológicas y cromosómicas de los seres humanos que nos definen. Son características con las que nacemos y son universales. El género es otra cosa, es un conjunto de ideas, de creencias, de atribuciones sociales que se construyen en cada cultura y en un momento histórico en base a la diferencia sexual. Por eso es que es una categoría intelectual creada a partir de los estudios de las diferencias y de las desigualdades. El género es un conjunto de ideas. Entonces, si es un conjunto de ideas, de creencias y de atribuciones sociales, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando de que son concepciones políticas y sociológicas. El género como categoría social es una de las contribuciones teóricas más significativas del feminismo contemporáneo y surgieron a partir de todos los avances de la mujer en el ámbito en que se desarrolla y en el ámbito en que la mujer ha ido construyendo, porque siempre, como ha sido cultural, no se olvidan de las mujeres que el 8 de marzo murieron quemadas en esa fábrica en los Estados Unidos. Quiero pasar todo esto, ya que me queda muy poquito, y voy a entrar a la ley de 26485. La ley 26485 es conocida, una ley muy importante, ley de protección integral a las mujeres, y es la ley que protege para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres. Y es una ley de orden público, se aplica en todo el territorio de la provincia, por supuesto, teniendo en cuenta las disposiciones de carácter procesal, que eso compete a cada provincia. ¿Cuál es el objeto de esta ley? La eliminación de la discriminación entre mujeres y varones en todos los órdenes de la vida, el derecho a la mujer a vivir una vida libre de violencia. El objeto de esta ley es que se creen las condiciones aptas para sensibilizar y prevenir la discriminación. Eso es lo que hicimos cuando nos capacitamos, cuando el doctor Chaín nos invitó a participar. A mí me tocó ser coordinadora de la unidad 1, entonces trabajamos sobre los fallos del Superior Tribunal. ¿Para qué? Para sensibilizar a los operadores judiciales y jurídicos en esta temática, para erradicar. Eso es lo que el Estado hace. Debe hacer, habilitar condiciones aptas para sensibilizar. ¿Para qué? Para prevenir que no se haya discriminación. ¿Y qué otra cosa?
el desarrollo de políticas públicas interinstitucionales. Esto que estamos haciendo ahora es un desarrollo de política pública porque nos estamos capacitando, interinstitucionalmente nos estamos capacitando. Nosotros, ustedes que nos están escuchando, los miembros del Consejo de la Magistratura de Corrientes, los miembros del Jurado de Enjuiciamiento, estamos llevando a cabo políticas públicas de carácter institucional. ¿Para qué? Para remover patrones socioculturales. Porque la ley lo que quiere es que se remuevan los patrones de estereotipos que promueven y sostienen la desigualdad de género y el acceso a la justicia de las mujeres que padecen violencia. ¿De qué manera? Asistiendo integralmente. Tenemos que hacer caer esas vallas de acceso. La mujer que sufre violencia no tiene que pagar ningún tipo de tasa en ninguno de los 3 poderes del Estado ni para hacer ningún trámite administrativo. Todo es gratuito. Las áreas estatales, los hospitales, cuando una mujer sufre violencia, todo es gratuito. Debemos crear servicios especializados de violencia. En todos los 3 poderes del Estado tienen que haber servicios especializados de violencia, porque esto es una manda de la Ley de Protección Integral. ¿Cuáles son los derechos protegidos? Estos que ya dijimos. Respetar la dignidad, vuelve otra vez la ley a decirnos todo esto. Hay un tema muy importante que la ley nos dice: respetar la intimidad, respetar la libertad de creencias y de pensamiento. Respetar la intimidad. Otra vez nos hace alusión al artículo 19 de la Constitución argentina. Libertad de creencias, libertad de pensamiento. Respetar la intimidad. Eso es el caso Atala Rifo que no se respetó. Gozar de acceso gratuito a la justicia. No dice el Poder Judicial, dice a la justicia, en casos comprendidos en todo lo que esta ley tenga que ver. Y la igualdad real de derechos y un trato respetuoso. No podemos poner al violento en presencia de la violentada. No, tenemos que hacerle pasar a otro ámbito. No tienen que estar juntos porque eso es revictimizar. No le podemos citar a la misma hora al violento junto con la violentada. Está prohibido negociar. Esta ley prohíbe conciliar, negociar y mediar con el violento. Con el violento no se negocia. Esta ley lo dice. Y para ir terminando, no aburrirlos y no cansarlos, quiero decir que esta es una ley que hace distinciones entre tipos de violencia y las modalidades. Ahí hace nada más que una definición y qué se considera. Pero después están los tipos de violencia. Tenemos la física, que es la que se emplea contra el cuerpo, la psicológica, que es la que causa daño emocional, y esa me parece la más terrible, porque esa afecta a tu autoestima. Eso que todos los días te dice, no servís para nada, eso que todos los días te dice, que vos estás conmigo, pero si no estuvieras conmigo, no serías nadie. Cuando se le dice, me voy a una reunión de las compañeras de la promoción, y te contesta, ¿de qué vas a ir a hablar? Si ellas ascendieron socialmente y vos no tenés nada nuevo para contar después de 25 años que se recibieron, porque vos mirás cómo estás, mirá que sea tu ropa, vos ni siquiera haces algo para mejorar. Todo eso afecta a tu autoestima, te daña, te degrada. Eso consiste en un hostigamiento, en una humillación y en una deshonra, porque vos tenés mucho para contar en 25 años. Y tenés mucho para compartir con tus compañeras o tus amigas. ¿Qué incluye esto? La culpabilización, la vigilancia constante, dónde te vas, a qué hora venís, con quién estuviste, la exigencia, dice, de obediencia y sumisión. Doctora Españolo. Sí, terminamos. Por último, lo sexual, cualquier acción que implique la vulneración, la económica y patrimonial, que ya habló la doctora, y por último, la simbólica, la de los medios que vemos siempre, la política y las modalidades. A los efectos de esta ley se entienden por modalidades la forma en que se manifiestan los tipos de violencia. Ahí tenemos la violencia doméstica, luego tenemos la violencia institucional contra las mujeres, tenemos la violencia laboral en el ámbito en que desarrolla su trabajo, la violencia contra la libertad reproductiva, la violencia obstétrica, todo eso es el trato deshumanizado, la violencia mediática, la violencia en los espacios públicos, que es el acoso callejero que se introdujo después, y por último la violencia política. Quiero agradecerles
a los miembros del Consejo de la Magistratura y del Jurado de Enjuiciamiento. Muchas gracias por habernos escuchado. Quiero agradecer muy especialmente al presidente, al doctor Luis Eduardo Rey Vázquez, y al presidente doctor Alejandro Chaín por darnos esta oportunidad. Muy amables y muchas gracias. Gracias, doctor Españolo. Muchas gracias. Doctor Chaín, ¿quiere hacer el cierre de esta actividad? Bueno, simplemente agradecer a las que aportaron su conocimiento y experiencia, las doctoras Analía y Marisa, a mis colegas del Jurado de Enjuiciamiento, al presidente del Superior Tribunal y del Consejo de la Magistratura, por su participación y por haber promovido esta importante actividad. Pero sobre todo, en el Día del Magistrado y la Función Judicial, quiero que llegue mi mensaje a la generación que nos va a suceder en el ejercicio de la magistratura y la función judicial, es decir, los que están empeñados y tienen el propósito de insertarse en el Poder Judicial de la provincia de Corrientes. Porque por una cuestión generacional, nosotros estamos dejando la posta a este renuevo generacional. Y el mensaje que le podemos dar no es muy alentador en cuanto a la experiencia vivida, porque la verdad es que nosotros tenemos, por ejemplo, simplemente hay que ver la conformación del Superior Tribunal de Justicia, hablando de igualdad de género. No hay ninguna mujer. Y si uno mira el gabinete provincial, creo que hay una sola ministra, la de Educación, y son como 6 o 7, la verdad que no tengo, pero son varios. Y hay una sola ministra. Y los presidentes de las cámaras legislativas son hombres. Es decir, con esto y la pirámide que exhibió la doctora Analía, simplemente es asumir la conciencia de la realidad. Hay mucho por hacer. Nosotros, vuelvo a insistir, le dejamos la experiencia. Y sobre todo, un aspecto que es importante, que es el motivacional. Pero ustedes tienen que asumir el compromiso. Hablo de los que aún quedan, los valientes que siguen escuchando la capacitación, pero no quiero terminar sin dejar un mensaje. Es insoslayable luchar por la igualdad. Y acá yo hago una igualdad absolutamente comprensiva, no solamente de la cuestión de género, sino de la igualdad real de oportunidades. En la medida en que nosotros tengamos componentes tan heterogéneos en orden a la igualdad de oportunidades, sea por dificultades de género, económicas, sociales, y hasta de discriminaciones ideológicas o de estereotipos, hay muchos objetivos que van a ser inasibles para la sociedad. La igualdad es el propósito. Creo que uno de los objetivos del siglo XXI, que ya estamos transitando, estamos en el año 2021, está relacionado con luchar por una sociedad igual, en la que es fundamental e impostergable la igualdad de género. Y de esa manera defender lo que ambas expositoras ratificaron, remarcaron, que tiene que ver con la dignidad de las personas y el derecho a transitar
su propia vida, sus propios sueños, como dice el Código Civil y Comercial actualmente vigente, que eleva a la categoría de bien jurídico el proyecto de vida, que es lo que hacía referencia a Marisa, con mucha más suficiencia y estilo técnico, digamos. Pero eso es fundamental, la dignidad, la libertad, la intimidad, el respetar al otro, a su proyecto de vida. Y ese es el reflejo que debemos tener los que tenemos obligaciones funcionales. El deber de diligencia que impone tanto la Convención Americana como CEDAW, como la Convención de Belém do Pará, y destaca la jurisprudencia de la Corte Interamericana. Tenemos la obligación de actuar. Pero vuelvo a insistir, el mensaje es para los jóvenes y las jóvenes que están siguiendo la conferencia. El futuro es vuestro. Nosotros tenemos un compromiso que es simplemente de extenderles el puente de plata. Y a partir de allí, bueno, si tenemos suerte, podamos observar un poder que en la cúspide, en los lugares de decisión, esté integrado con un criterio de igualdad de género. Eso es todo, y vuelvo a insistir, agradezco a todos los expositores, y bueno, nos seguiremos viendo en el marco de estas capacitaciones. Felicidades en el Día del Magistrado de la Función Judicial y muchas gracias. Nosotros nos despedimos, doctor, de todos los participantes, aquí con la doctora Analía, mandamos un saludo grande para todos. Muchas gracias. Gracias, doctor. Muchas gracias a todos por la participación. Hasta luego. Gracias.